Hola, muy buenos días. Agradezco a la doctora Tanus y a la doctora Villaseñor la invitación a estar este día en este panel. Bien, la plática que les voy a dar es acerca del papel del radiólogo en la cirugía oncoplástica. Estos son los tópicos que vamos a tratar, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos a lo largo de esta charla. Recordemos que la cirugía juega un papel importante en el tratamiento del manejo del cáncer de mama y que estas ha ido evolucionando desde estas cirugías mutilantes, como podemos ver aquí, de mastectomías que quitaban hasta el músculo pectoral, que eran bastante cruentas, ha ido evolucionando hasta la cirugía conservadora, pasando por la cirugía oncoplástica hasta la actual tumorectomía en algunas ocasiones. Entonces, esto es muy importante porque el pronóstico y la sobrevida es igual en esas pacientes que tienen un tratamiento más conservador con aquellas pacientes que tengan mastectomía. Bueno, vamos a ver de dónde proviene esta cirugía oncoplástica. El origen viene de las palabras griegas oncotumor y plástico moldear. Es una técnica quirúrgica que permite estipar el tumor de la mama y utilizar técnicas de cirugía plástica para reconstruirla. Va a permitir una cirugía conservadora en situaciones que antaño constituían una contraindicación relativa o absoluta, como es la multifocalidad y la multicentricidad. Va a permitir mejorar los resultados quirúrgicos y cosméticos sin alterar el manejo oncológico. Entonces, donde vamos a ver es una paciente de que se tiene que planear el tipo de manejo que se va a hacer con la remoción de tejido para que además no solamente de la paciente esté curada, sino que el aspecto cosmético y estético pues sea bastante considerable y mejor para la paciente. Esto ayuda mucho en el estado anímico de las mismas. Y pues como en este caso ustedes ven, los cirujanos son los que planean de acuerdo a la localización del tumor. Vamos a ir viendo esto en el transcurso de la charla, cuál es el mejor patrón oncoplástico para quitar la tumoración, la elevación del pezón y así hacer la simetrización de la mama contralateral. Esto va a mejorar la calidad de vida sin alterar el pronóstico de la enfermedad. Dentro de los antecedentes debemos recordar que se utilizó por primera vez Werner Austreich en 1993 para incluir los procedimientos de reconstrucción inmediata de los defectos secundarios a mastectomías parciales. En 1998, en la primera conferencia del Consenso Europeo de Cáncer de Mama en Florencia, Italia, se incluyó por primera vez a la reconstrucción mamaria como parte integral de tratamiento quirúrgico primario de la enfermedad. Se va a enfocar en la orientación, colocación de la cicatriz, en la reorganización de los tejidos blandos y la reconstrucción de los tejidos blandos de la mama contralateral para ocasionar simetría. Aquí tenemos una imagen que nos hicieron favor de proporcionar los cirujanos del Instituto de Cancerología, donde aquí en rojo se ve dónde está localizado el tumor y todo lo que está en negro. Ellos ya hicieron una medición, ya hicieron una planeación del tipo de cirugía que van a hacer, donde van a hacer la elevación del complejo areola-pezón, qué cantidad de tejido van a tener, para que pues esta paciente tenga la resección total del tumor, así como también un aspecto simétrico y cosmético adecuado, que eso ayuda mucho para el estado anímico de estas pacientes. En 2006, en la conferencia del Consenso de Milán sobre la conservación de la mama, el objetivo es lograr una excisión amplia y márgenes libres sin comprometer los resultados estéticos, esto principalmente para dar una seguridad oncológica. ¿Qué papel tenemos nosotros? Pues nosotros estamos implicados en cada una de estas partes, vamos de en conjunto de la mano tanto de la paciente como de los cirujanos y todo el equipo multidisciplinario que atiende a estas pacientes. Vamos desde el diagnóstico hasta el seguimiento posquirúrgico. Bien, dentro del diagnóstico, pues bueno, tenemos una serie de imágenes que vamos a poder utilizar para llegar a estos diagnósticos. Recordemos que además vamos a dividirlos en dos grandes grupos, que son los métodos de imagen que nos van a dar lo morfológico y los métodos de imagen que van a dar principalmente la parte funcional. Entonces, en estos hay que utilizar medios de contraste, hay que canalizar una vena. Entre los estudios de imagen morfológico tenemos a la mamografía, que incluye lo que es la tomosíntesis. Estos equipos nos van a permitir ver, bueno, como ustedes ven aquí en esta proyección craneocaudal, son lesiones irregulares espiculadas que estamos viendo hacia los cuadrantes externos de la mama derecha. La tomosíntesis nos va a permitir identificar mejor las espiculaciones y la distorsión de estas lesiones, así como la sumación de
quitar esa sumación de estructuras, nos permite ver mejor las distorsiones de las arquitecturas, así como la distribución de las calcificaciones. El ultrasonido, junto con su escala de grises, el Doppler color, la elastografía, así como el ultrasonido 3D, nos va a permitir identificar las características. Si estamos viendo esas nodulaciones, como ya habíamos visto, nódulos irregulares, pues corroborar precisamente estos nódulos hipoecoicos irregulares con importante atenuación sónica posterior. La utilidad del Doppler para ver si hay vascularidad, mayor o menor vascularidad, pero esto simplemente son hallazgos que nos van a poder ayudar para delimitar mejor las características de la lesión que estamos nosotros evaluando. Entonces, si tenemos las herramientas, utilicémoslas principalmente, corroborar si es una, son dos lesiones, esas dos lesiones, qué características tienen, si hay además de esto algunas otras lesiones, si estas son benignas o también son parte del proceso infiltrativo que estemos encontrando, ¿no? Ver si hay lesiones, afectación de algunas otras estructuras. El estado ganglionar también nos va a permitir ver el ultrasonido, si hay afectación, como en este caso vemos en la axila derecha, hay ganglios de aspecto infiltrativo, redondeado, pérdida del hilo graso, incremento de la vascularidad. Dentro de los métodos de imagen funcional, pues ya hablamos, está la resonancia magnética, donde principalmente el medio de contraste nos va a permitir realizar e identificar todas esas zonas de captación, ya sea de reforzamientos hacia los nódulos o bien de reforzamientos no masa, por ejemplo, en este caso, donde estamos viendo que va desde la región retroareolar hasta el tercio posterior de la mama. Asimismo, en el PEM nos va a permitir la utilidad del radiotrazador, esas zonas de captación donde nos indican las zonas de mayor vascularidad de estas lesiones. Así también recordemos que hay procesos inflamatorios donde pueden haber o lesiones benignas que puede haber un incremento de la vascularidad. Entonces tenemos que apoyarnos también en los estudios de imagen morfológico para poder llegar a una conclusión. Estos estudios funcionales nos van a permitir ver en la extensión de las lesiones, la multifocalidad, la multicentricidad, también el estado ganglionar. Aquí vemos es una proyección medio oblicuo lateral donde estamos viendo zonas de mayor captación, tanto en la mama como en la axila y hacia el pezón. Y pues actualmente lo que está muy en boga, lo que es la mamografía contrastada, que también es una equiparación de este método de imagen con nosotros que acabamos de describir. Bueno, ya ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, lo que todos utilizamos pues son la mamografía, todo lo que tenemos a la disponibilidad, este estudio de mamográficos, y vamos a identificar que ustedes tienen proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral. Ustedes ya todos se dieron cuenta, identificaron este nódulo radiopaco irregular que está en tercio posterior, central superior, en la mama izquierda, que vemos que está causando retracción de las estructuras adyacentes y discretamente podríamos hablar que hasta del pezón. No vemos asociación de engrosamientos de la piel ni otros hallazgos asociados, los ganglios se ven bastante bien, mama contralateral, no se identifican alteraciones, sin embargo, llaman la atención esta zona de mayor densidad que se localiza posterior a esta lesión, que bueno, por la localización en la craneocaudal no se identifica. Entonces nos vamos a permitir ir buscar qué hallazgo estamos encontrando. ¿Es un nódulo, es una asimetría, es una distorsión, hay calcificaciones, son lesiones no masa, dependiendo del método donde estemos evaluando? Si hay multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad, así como el estado ganglionar, valorar si hay afectación a nivel de la axila, cadena mamaria interna, infra y supraclavicular del lado afectado. Además de que encontremos esta lesión, si hay un componente intraductal asociado, si hay calcificaciones tanto dentro como fuera de los nódulos, o estamos viendo ductos que están dilatados desde la lesión y que se convergen hacia el pezón, así como la afectación hacia la piel, ya que esta puede ser focal, generalizada, puede ser ulcerado o presencia de cutánides. El ultrasonido, como ya vimos, bueno, nos permite corroborar que estamos viendo un nódulo hipoecoico irregular que ya lo habíamos visto en el estudio mamográfico, localizado aquí en radio 10 a 2 centímetros del pezón, pero que además nos permite ver que hay una segunda lesión, donde hay una lesión no masa, irregular, con pérdida de los planos anatómicos, atenuación sónica posterior y que no muestra vascularidad. Así el siguiente punto, debemos de recordar biopsias, cuántas lesiones vamos a biopsiar,
si para corroborar la lesión principal, la multicentricidad o multifocalidad, qué tipo de biopsia vamos a delimitar, el método de imagen de la guía para biopsia. Así debemos recordar de que es imperativo de que cada procedimiento de biopsia que se realice debe dejarse colocado un clip para identificar la lesión biopsiada, así como hacer la correlación histopatológica con las imágenes para ver la concordancia versus la no concordancia para valorar repeticiones de biopsias o excisiones de las lesiones, de acuerdo a lo que estemos, la categoría que se le haya otorgado, así como la lesión que estemos y lo que nos esté reportando el patólogo. Bien, este es un caso donde una paciente asintomática, es un caso de la práctica privada, donde estamos identificando mama fibroglandular disperso con un grupo de calcificaciones amorfas heterogéneas, están en tercio medio posterior de los cuadrantes externos en la mama derecha, en la proyección oblicua lo vemos hacia el cuadrantes superiores, parecen asociadas a una zona de mayor densidad, los ganglios se ven de aspecto benigno, no identificamos alguna otra alteración, aquí tenemos unas magnificaciones, más bien amplificaciones de esas imágenes donde logramos ver esas calcificaciones, si amorfas, heterogéneas, agrupadas, no tenemos estudios previos para realizar comparación. En el ultrasonido, nos permitió ver que además de los quistes que ya están aquí identificándose en la mama derecha, se identificaba una lesión no masa heterogénea, predominantemente hipoecoica, como con áreas tendientes a ser anecoicas, y además imágenes ecogénicas en su interior. No había incremento de la vascularidad, algo de reforzamiento con zonas de atenuación sónica posterior, localizadas en radio 9, línea C, que medían 12.8 por 8.8 por 10.3 milímetros en sus ejes mayores. Entonces, esta paciente se le dio una categoría de una lesión de sospecha. Vemos que los ganglios están de aspecto benigno. En la mama izquierda no se identificaban lesiones focales. Le dimos un BIRAS 4B. Esta paciente se fue una biopsia guiada por ultrasonido, ya que a pesar de que era un acúmulo de calcificaciones, sí mostraban una traducción ecográfica. Aquí tienen ustedes la imagen del procedimiento de biopsia que se le hizo con el control postbiopsia, que nosotros vemos el paso de la aguja y esas imágenes ecogénicas que nos confirman que estamos en el sitio de la lesión, así como la posterior colocación de clip una vez obtenidas las muestras. Y se le realiza un control radiológico para confirmar la presencia de clip dentro de la lesión que estábamos encontrando. Aquí ustedes pueden ver, siempre pedimos proyección craniocaudal y lateral 90 grados. Les pongo una amplificación donde estamos corroborando que el clip está dentro de esas calcificaciones amorfas heterogéneas que estábamos nosotros identificando. Y esta paciente fue un carcinoma ductal in situ de alto grado con patrón comedocarcinoma, una lesión única, el pronóstico es muy bueno, sin afectación ni ningún otro tipo de alteración. En cuanto a las colocaciones de clip, principalmente en la práctica institucional, a veces estos no se puede realizar que después del procedimiento de biopsia dejemos un clip por los costos. Generalmente estos clips se dejan para aquella paciente, su colocación sea una vez de que ya se ha determinado que se le va a ir a quimioterapia no adyuvante, y ya los cirujanos son de acuerdo al patrón oncoplástico o patrón de tratamiento conservador que deciden realizar, se le va a poner en el caso de lesiones a la lesión de mayor tamaño o a la lesión de menor tamaño. Esa es una paciente que llegó al instituto con ya un diagnóstico de un cáncer. Ustedes ya vieron la lesión, ese nódulo radiopaco irregular que está en tercio medio posterior del cuadrante inferior externo, ya llegaba con diagnóstico. Al momento de hacer la evaluación, toda paciente que llega al instituto siempre tomamos el combo, mastografía con tomosíntesis y le hacemos ultrasonido para ver toda la valoración del caso de la paciente. Vimos esta imagen nodular radiopaca, parecía un ganglio intramamario, sin embargo en la craneocaudal había un borde que no estaba bien delimitado. Se hace el ultrasonido, en el ultrasonido corroboramos la presencia de la lesión que ya fue biopsiada, que está localizada en radio 7 a 6 centímetros del pezón, heterogénea, predominante de bordes angulares, hipoecoica, con halo ecogénico irregular,
y algunas no se veían hallazgos acústicos posteriores. Y la lesión que estábamos viendo mamográficamente que parecía como un ganglio intramamario, resulta que en radio 9, 10 a 7 centímetros del pezón se veía una imagen nodular que de primera instancia a lo mejor podríamos pensar como un quiste complicado, sin embargo no mencionábamos reforzamiento, que bueno, por ser una lesión de tan pequeño tamaño, pues esto, si hubiera fibrosis alrededor, a lo mejor pues no nos identificaríamos ese reforzamiento, pero sin embargo se logra identificar un halo ecogénico irregular muy discreto. Y aquí yo creo que se puede identificar mejor ese halo ecogénico irregular, así que decidimos realizarle biopsia a esta lesión para poder corroborar si era una lesión multicéntrica. Esto así fue. Y posteriormente los cirujanos pidieron de que se le hiciera colocación de CLI para lesión de menor tamaño. La paciente se fue a quimioterapia neoadyuvante. Aquí tenemos las imágenes donde se está haciendo la colocación de CLIP, es una lesión bastante pequeña y pues con el posterior control radiológico donde estamos viendo la lesión del tumor principal junto con la lesión de menor tamaño. Ustedes pueden ver cuadrantes inferiores hacia cuadrantes superiores para que ellos posteriormente, de acuerdo a la respuesta que presente, pues puedan hacer, valorar qué tipo de el patrón oncoplástico más adecuado para esta paciente. Aquí vemos donde una amplificación donde estamos demostrando que está nuestro clip dentro de la lesión. Este es otro caso, un femenino de 43 años, donde se identifica un nódulo en mama izquierda desde hace 2 meses. Ella ya acude con una biopsia incisional, estas ciclas de Finges fuera del Instituto Nacional de Cancerología, con un reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Entonces volvemos, tomamos el estudio de mastografía, tomosíntesis y ultrasonido para ver cómo viene esta paciente. Vemos que tiene unas mamas fibroglandular disperso, tipo B, donde se ve la distorsión de la arquitectura que coincide con el sitio de cicatriz, pero que además estábamos viendo calcificaciones pleomorfas y amorfas de baja densidad hacia el tercio posterior. Mamográficamente del lado derecho no se identificaba alguna otra alteración. En las proyecciones oblicuas seguimos viendo esta zona de distorsión hacia los cuadrantes superiores que coincidía con el sitio de cicatriz, las calcificaciones que de localización más posterior que nos estaban hablando de lesión residual y aparentemente en la mama derecha no se encontraban alteraciones. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque ahorita van a ver. Aquí está el cono de magnificación donde estamos viendo esas calcificaciones, la zona de distorsión y todavía las calcificaciones amorfas que estaban de la biopsia quirúrgica que se había realizado fuera. Y en la lateral, pues aparentemente una mayor cantidad de tejido sin mayor alteración. Sin embargo, en la tomosíntesis, como aquí les muestro, por favor pongan un poco de atención en esta zona. Estábamos identificando, ustedes están viendo el video correr, la distorsión de la arquitectura. Ya se dieron cuenta en esta zona la distorsión que se estaba viendo. Y aquí les pediría que aquí pongan la atención, por favor, para poder identificar esta distorsión. Vean en esta zona completamente. Las distorsiones estas únicamente se identificaban en tomosíntesis, un hallazgo tomo-only. Y pues ante este tipo de hallazgo se dio que la sospecha de que pudiera haber una bilateralidad, podría ser una cicatriz radial, pero sugeríamos la excisión de la lesión. Bueno, en ese momento esta paciente estábamos realizándose un protocolo en el instituto que se estaban llevando a las pacientes, algún casos seleccionados, a hacer estudios funcionales tanto de resonancia magnética como de de PEM, mamografía contrastada. Entonces aquí en la resonancia magnética, en las diferentes secuencias con el medio de contraste, vimos de que tenían dos lesiones marcadas, una en el lado izquierdo que era la lesión residual y que había un reforzamiento no masa en la mama contralateral. Entonces aquí estábamos hablando y que pues aquí vemos que era mucho más evidente también la distorsión vista en la resonancia magnética. En el estudio de PEM, en el lado izquierdo sí hubo un reforzamiento, una captación del medio de contraste del radiotrazador que nos está indicando que sí hay lesión residual. Sin embargo, en la mama contralateral vemos como unas zonas así de captación, pero pues muy difusa, la verdad, que no, pues en este caso se concluyó por parte del PEM de que únicamente había lesión del lado izquierdo.
Entonces, ante los hallazgos se decidió hacer una excisión previo marcaje con tomosíntesis. Aquí nada más les estoy mostrando todo el procedimiento del marcaje se hizo en combo con tomosíntesis para poder precisamente identificar la distorsión, que era donde mejor se veía, para poder ubicar la colocación del arpón. Entonces entramos en proyección craneocaudal, esta es la 2D y aquí es la tomo del corte de tomosíntesis, donde nosotros estamos viendo precisamente para ubicar. Aquí no podemos ver los números, aquí lo que nos ayuda es identificar, la distorsión está aquí, entonces ¿dónde la estoy viendo? Para poder ubicar, entonces aquí voy a colocar mi arpón. Entonces tenemos aquí el control donde estamos haciendo la colocación del arpón en cráneo caudal y posteriormente, una vez en proyección ortogonal a 90 grados, vemos que la punta ya ha rebasado la lesión, se libera el arpón y además lo hacemos con tomosíntesis, con el combo, para poder identificar precisamente, estas son los diferentes cortes de tomosíntesis, donde vemos que el arpón está atravesando la lesión. Esto se fue y se hizo marcaje también de la mama contralateral de las calcificaciones. Aquí no les incluí los casos, pero en la mama derecha diagnosticó un carcinoma ductal in situ de bajo grado con necrosis asociada a microcalcificaciones con 2 focos de microinvasión de 2 milímetros de carcinoma ductal, tamaño del tumor de 4 por 4 centímetros, y pues en la mama izquierda también tenía todavía lesión residual, la cual fue extendida y el ganglio centinela fue negativo. Recordemos que, ¿qué es lo que se debe considerar el cirujano para poder hacer este tipo de cirugías oncoplásticas? Pues ellos valoran el tamaño del tumor, su localización, el volumen mamario, la relación del tumor con el tamaño de la mama, la densidad mamaria, la multifocalidad, multicentricidad, la distancia entre el tumor y el complejo areola-pezón, la tosis mamaria, la simetría mamaria, así como cirugías previas, incluyendo plásticas. Entonces aquí vemos proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral de una paciente donde tiene una lesión, un nódulo irregular, y ustedes ya lo vieron, tercio medio del cuadrante superoexterno que está causando retracción de las estructuras adyacentes, con retracción del complejo areola-pezón y discreto engrosamiento focal de la piel de la misma. Esto ya nos está hablando de un componente de que hay infiltración hacia la piel y además un ganglio denso de aspecto infiltrativo. Mama contralateral, pues no se le veía nada. Entonces, los principios básicos de la cirugía oncoplástica, esto la realizan los cirujanos que tengan entrenamiento en cirugías oncoplásticas. Ellas hacen elaboración del patrón de resección, la exéresis del patrón, la movilización del complejo areola-pezón, así como remodelación mamaria y la simetrización de la mama contralateral. Aquí están las imágenes donde estamos viendo todo el proceso que llevan a cabo para el producto final, donde está ya el manejo de la excisión de la tumoración con la simetrización contralateral. Existen diferentes tipos de patrones oncoplásticos y combinaciones con estas. Ellos generalmente, los cirujanos dividen a la mama en 6 segmentos, como ustedes pueden ver aquí el segmento 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ellos al momento donde se localice la tumoración es el tipo, aquí ustedes pueden ver el tipo de patrón que pueden realizar. Digamos que hay 5 grupos, grandes grupos, que es la mamoplastia horizontal, la vertical de rama única, vertical de rama doble, la lateral, rotación inferior o circular. Y hay combinaciones de estas. Los segmentos más difíciles de tratar son aquellos en la porción medial de la mama, que son el segmento 6 y 7, ya que son los que poseen una menor cantidad de tejido mamario. Bueno, aquí nada más unas ciertas imágenes donde ustedes vean el proceso. Estas son proporcionadas por los cirujanos del Instituto de Cancerología, el cual les doy las gracias que me hayan permitido utilizar estas imágenes para esta charla, donde dependiendo de dónde esté localizado el tumor, pues ellos es el tipo de patrón que ellos van planeando, cómo van haciendo las mediciones y el producto final de esta cirugía. Este es en el caso de una mamoplastía vertical de pedículo. Aquí tenemos una mamoplastía lateral. Esta es una mamoplastía circular y ellos son los que deciden pues qué tipo de patrón. Otra parte importante en la que nosotros jugamos un papel preponderante es en la respuesta al tratamiento. Aquellas pacientes que tienen tumoraciones de gran tamaño, para poder hacer este tipo de cirugías, un tratamiento conservador o un tratamiento oncoplástico, pues se van a quimioterapia adyuvante para disminución o las lesiones tumorales
así como mejorar las condiciones para el manejo quirúrgico. Esta es una paciente donde tenemos una lesión, se tenía una lesión o que vemos un nódulo radiopaco de alta densidad microlobulado y que después del tratamiento pues esta lesión desapareció, pero ustedes se dan cuenta pues aquí no tenemos un clip. Entonces la respuesta al tratamiento nos va a, la quimioterapia no adyuvante nos va a permitir una reducción tumoral que permite una cirugía conservadora con bordes libres. Hay que contar para poder nosotros valorar una respuesta al tratamiento, debemos contar con un estudio basal de imagen, así también como el marcaje de la lesión con clip, sino que sucede todo este beneficio que estamos teniendo con estas pacientes, responden asombrosamente y entonces pues perdemos todo ese beneficio que ya se estaba dando. Anteriormente en el instituto se le ponía el clip después del segundo o tercer ciclo, actualmente es el paciente que va a quimioterapia, en ese momento se le está colocando el clip precisamente para evitar esto. Esta paciente después del segundo ciclo desapareció y entonces ya poder hacer una colocación de un marcaje para poder excindir el sitio de la tumoración, pues ya es bastante complicado y se pierde toda esa oportunidad, este beneficio de este manejo a una paciente. Ahora, el seguimiento se debe de dar para la respuesta al tratamiento, se debe tener un estudio basal y al tercer o cuarto ciclo, a la mitad del tratamiento, al finalizar el tratamiento o al cambio del tratamiento, se debe contar con estudios de imagen, así como o previo a la intervención quirúrgica. Entonces aquí va a valorar dependiendo la biología molecular del tumor, dependiendo el tipo de quimioterapia que le estén dando. O sea, sí debemos de tener, puede ser un basal y un final, o un basal en medio y al final, pero siempre debemos de tener que debe haber colocaciones de clive en este tipo de lesiones. Ahora, ¿cómo va nosotros valoramos la respuesta a tratamientos? A través del RECIST 1.1 y se hace mediante la medición de la lesión principal en su eje mayor y o la suma de las lesiones a seguir, pueden ser hasta 5 las principales, así como del estado ganglionar. No hay una clasificación específica para mama, la del RECIST en la que abocamos o adecuamos a la valoración de la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento se le debe de hacer principalmente por resonancia magnética. Sin embargo, no todos contamos con resonancia magnética, no todos tenemos esta herramienta, entonces utilizamos lo que tenemos a la mano, como es una mastografía, principalmente el ultrasonido. Entonces es como nosotros en el instituto estamos haciendo la respuesta al tratamiento. Debemos de tener consideración especial cuando hay aparición de calcios y una respuesta fragmentada. ¿Y esto por qué? Porque a veces esa aparición de calcios puede ser de que ya estaban, o sea, no es una progresión de la enfermedad, sino que ya estaban y que simplemente al disminuir la tumoración pues se hacen mucho más evidentes o bien pueden ser secundarios a necrosis tumoral. Entonces, la aparición de calcificaciones no hablamos como una de progresión de la enfermedad, así como también respuesta fragmentada. Tumoraciones de grandes tamaños que abarcan 2 o hasta 3 cuadrantes, pues sí es importante saber de qué cuadrante, o sea, de qué radio a qué radio y de cuánto más o menos de la localización de esta tumoración, porque muy frecuentemente cuando estas disminuyan, pues puede haber fragmentación. Entonces, todas las lesiones que nosotros estemos encontrando donde estaba el tumor basal, pues consideran como parte de la tumoración principal y se hace sumación y se da como una respuesta fragmentada y no como una progresión. Si nosotros tenemos la aparición, hay una respuesta de la tumoración, pero además la aparición de una nueva lesión, pues entonces ya estamos hablando de progresión. Entonces, como ya me adelanté un poquito, vamos a evaluar 4 situaciones en la respuesta de los tumores: completa, que va a ser la desaparición del tumor en su totalidad después del tratamiento; respuesta parcial, una disminución del 30% o más en el diámetro más largo del tumor en comparación con la medición previa al tratamiento; progresión de la enfermedad cuando hay un aumento de al menos 20% en el diámetro más largo del tumor en comparación con la medición de línea de base; o bien la aparición de nuevas lesiones. Entonces aquí es importante saber dónde están nuestras lesiones, principalmente los grandes tumores, porque la aparición de nuevas lesiones, pues aunque esté disminuyendo la lesión o las lesiones principales, nos está hablando de progresión. Y la enfermedad estable cuando no cumple ninguno de los criterios anteriores. Entonces, es una paciente, un caso, una respuesta parcial. Aquí tenemos el estudio basal de septiembre del 2020, donde estamos viendo el nódulo radiopaco de alta densidad, donde además
muestra datos de engrosamiento focal de la piel. Y en la respuesta del mayo del 2021 vemos que ya hay una disminución considerable, nada más vemos una zona de mayor densidad donde estamos teniendo un clip metálico para evaluación del sitio donde estaba la tumoración. Vean cómo de ser un nódulo hipoecoico microlobulado irregular pasa a ser una zona hipoecoica, y esto puede ser parte de la lesión residual o bien puede también ser fibrosis residual, pero entonces es una respuesta parcial. Seguimos viendo que hay lesión, aunque ya ha cambiado su morfología, también así como sus dimensiones, y tiene la presencia de eclipse. Si esta llegara a desaparecer, pues entonces ya estaríamos hablando de una respuesta total. También otra parte de que, bueno, una vez de que ya sea que ya tenemos la respuesta total o parcial de los casos y ya se van a ir a una cirugía, pues nosotros tenemos una parte importante en el marcaje de estas lesiones, principalmente que son lesiones no palpables o bien son lesiones de que tiene una palpación muy difusa y que el médico necesita identificar para asegurar la excisión completa de estas lesiones. Entonces es importante saber que vamos a marcar, va a ser un nódulo, es una lesión no masa, son calcificaciones, ¿sí? Si es una lesión o son varias lesiones las que vamos a utilizar, ¿qué marcador vamos a utilizar? Podemos utilizar carbono, arpón, radiotrazador, semillas radioactivas. Lo que más utilizamos y lo que nosotros eh, aplicamos es el carbón. Si vamos a utilizar 1 o 2 arpones y el método de imagen de guía del procedimiento. Le voy a poner una serie de casos donde aquí es el arpón de un nódulo, que es lo que todos hacemos en nuestros centros de trabajo. Debemos de atravesar esta lesión. Una vez de que ya la atravesamos y liberamos el arpón, pues hacemos el control radiológico para dar, nosotros dejamos una marca metálica en piel para que esto nos indique la introducción y podamos hacer la medición de la introducción del arpón hacia la punta del arpón, desde la piel hasta la punta del arpón, para poderle indicar al médico la localización de la punta, así que tanta cantidad de tejido debe excindir para aplicar y resecar todo el nódulo, en este caso es que estamos viendo, así como la presencia del clip, y dejar unos bordes libres. Si lo que vamos a marcar son calcificaciones, pues bueno, tenemos que valorar de acuerdo a nuestras proyecciones craneocaudal y lateral 90 grados, cuál va a ser nuestra vía de abordaje, dónde vamos a introducir y seleccionar de acuerdo a coordenadas cartesianas la colocación de nuestro arpón. Después, posteriormente, cambiar a la proyección ortogonal para darle la profundidad. Como les decía, pues dejamos un marcador metálico en piel, porque si no, entonces yo aquí pierdo y pienso que la piel en la introducción del arpón va a ser desde este lugar, cuando en realidad es de esta parte. Entonces de aquí a acá me mido la distancia para darle qué tanta profundidad tiene, dónde están localizados los calcios, con el posterior control, ¿sí?, de la pieza quirúrgica. Estas piezas siempre tienen que hacerse el control posteriormente por el método por el cual se hizo el marcaje. Si fue por ultrasonido, si es por mastografía, por mastografía en el caso de calcificaciones o distorsiones. Aquí tenemos las imágenes de piezas quirúrgicas donde vemos aquí las calcificaciones. Aquí pues hay cierto margen que está contactando. También nosotros tenemos que identificar si tenemos toda la lesión o hay algún borde que esté contactando para avisar al cirujano y entonces haga ampliación de este borde. Este es un caso de una paciente donde se le hizo una biopsia y se le dejó colocado un clip posterior a la biopsia. Y al momento ya llega al instituto ya biopsiada, donde al momento de hacer la valoración de esta paciente, tenemos aquí proyección craneocaudal y lateral 90 grados, vemos un clip donde no hay lesión y vemos una zona de asimetría con distorsión que está pues más por fuera de donde está el clip. Entonces esta paciente tuvo un estudio de resonancia magnética para ver, porque nos quedaba la duda que el clip pudiera haber quedado en el sitio. No teníamos imagen posterior al procedimiento para saber si el clip había quedado en el sitio o había migrado. Vimos en la resonancia magnética que exactamente esta zona de distorsión correspondía con la tumoración residual que estaba teniendo secundario a la biopsia, y cuando se hizo el marcaje, pues se hizo el marcaje de esta zona de asimetría con distorsión y no del clip. Entonces sí es importante que tengamos dudas, de agotar todos los elementos que podamos tener a la mano para poder resecar este tipo de lesiones. Y si nos hubiéramos ido por el clip, pues nos dicen que no hay nada y nos hubiéramos quedado confiados si se queda la lesión y se queda la lesión primaria sin el manejo adecuado.
Entonces aquí estamos viendo donde la introducción, donde estamos abarcando la lesión y el marcaje de la lesión con calcios, y este es el control radiológico. Recordemos, en la bibliografía está establecido de que el control de la pieza quirúrgica no es necesario hacerle compresión. Yo le sugeriría que sí. ¿Por qué? Porque cuando son lesiones tan pequeñas, pasa esto. O sea, yo sé que aquí está la lesión que nosotros estamos marcando, pero podemos identificarla mejor si hacemos compresión de esta pieza quirúrgica para delimitar mejor la imagen, las distorsiones y también las calcificaciones. Esto, en mi experiencia, es de gran utilidad. A veces podemos utilizar marcaje de dos segmentos, donde estamos marcando aquí estas calcificaciones, y ya de acuerdo al cirujano y al tipo de patrón nos ponemos de acuerdo dónde va a ser el abordaje. Lo quiere en la parte anterior y en la parte posterior, o lo quiere superior o inferior. Aquí sí tenemos que ponernos de acuerdo y ver. En este caso, pues bueno, este segmento lo pudimos hacer todo al mismo tiempo. La planeación y la introducción, vemos que los arpones deben rebasar las calcificaciones para poder liberarlos, y una vez se le dan las medidas de tanto del arpón posterior y anterior, como en este caso, para que cuando ellos nos traigan la lesión a radiografiar, pues debe incluir los dos arpones y todo este segmento de tejido que se está incluyendo, para asegurarnos que está incluida la totalidad de las lesiones marcadas. Este es un marcaje que, bueno, no que yo hice ahí en el instituto. Es una paciente que tiene varias múltiples nódulos hacia los cuadrantes externos de la mama izquierda. Aquí están estos, en donde estaban hacia la interlínea y hacia el cuadrante superior externo. Estaban con datos de multifocalidad y multicitricidad. Además, vemos que tiene ganglios de aspecto infiltrativo. En las proyecciones lateral, yo soy fan de tomar las laterales, vemos todo este segmento de las calcificaciones. De primera instancia, esta paciente estaba programada para una mastectomía. Sin embargo, como ya les comentaba, con estas cirugías oncoplásticas, hablamos con el médico nos solicitó si podíamos marcar todas estas lesiones. Entonces comenzamos a hacer una evaluación de todos los nódulos. Vean ustedes dónde estaban localizados. Hicimos un rastreo para que entonces viéramos. Dijimos que sí, que se había la posibilidad de marcar varias lesiones con un mismo arpón, y tratando de utilizar dos arpones para marcar todas las lesiones y poder marcar todo ese segmento que estaban abarcando estos nódulos. Aquí sí le aclaramos al cirujano que no íbamos a quedar al centro como cuando se marca nada más una lesión, sino que íbamos a quedar muy cercanos hacia alguno de los bordes, tratando de abarcar todas estas lesiones. Ustedes aquí están viendo la documentación de cada una de las lesiones que se estuvieron marcando, tanto en longitudinal como en transversal, una vez de que se hicieron todos estos marcajes con estos nódulos. Sí, es un trabajo que debes tener mucha habilidad para poder marcar todo este tipo de lesiones. Una vez de que se liberó, se tomaron los controles radiológicos. Esta es la proyección craneocaudal, donde estamos viendo los dos arpones con todas las lesiones que se marcaron por ultrasonido, y esta es la lateral, para que el cirujano nos delimitara todo el tejido que tenía que resecar. Esta es la pieza quirúrgica con los dos arpones, y como ustedes pueden ver, se ven algunas imágenes nodulares, pero todas las lesiones que nosotros marcamos pues fue por ultrasonido, y tenemos que hacer el control. Entonces se documentó cada una de las lesiones que se marcaron con bordes libres, y aquí simplemente para que ustedes vean cómo estaba antes del tratamiento de la cirugía oncoplástica y posterior. Se resecaron las lesiones, además se le hizo simetrización de la mama contralateral. La paciente está libre de enfermedad con el manejo de radioterapia, y vean ustedes el manejo cosmético y estético, pues es bastante bueno y simétrico para esta paciente, y que a lo mejor de una instancia se hubiera ido una mastectomía, pues se pudo hacer con el trabajo multidisciplinario tanto del cirujano como de su servidora para hacer el marcaje de estas lesiones, y pues el pronóstico pues muy bueno para la paciente. Este es otro caso también, es un abordaje no convencional, es unas calcificaciones que estaban en cuadrante ínfero interno, también de distribución segmentaria, una paciente con un buen tamaño tumoral, y bueno, hablando con el cirujano, me solicitó y si podíamos hacer nada más un abordaje
Pues no convencional, que esto fue lo que hicimos. Las calcificaciones van desde el pezón hasta el tercio medio posterior, abarcando todas estas lesiones. Vean ustedes el marcaje que se realizó a esta paciente, donde tuvo un tratamiento conservador. Aquí ustedes pueden ver las imágenes. No es un abordaje convencional. Esto sí, como dicen en la televisión, no les recomendamos hacerlo si no tienes el entrenamiento, la pericia y la habilidad para poder realizarlo, porque entonces podríamos complicar esta situación. Y si vean el aspecto, aquí vemos donde es la pieza donde está resecada, pues todas las calcificaciones, todo el segmento que se marcó. En algunas ocasiones en estas cirugías oncoplásticas la pieza a radiografiar puede ser mayor en un momento dado de lo que nosotros marcamos. Recuerden que como se hace remoción de ese tejido, como es en este caso donde estamos marcando el nódulo y nos traen a radiografiar precisamente para identificar que sí se extendió toda la lesión junto con todo el tejido y la remoción que se hizo por el tipo de cirugía del patrón oncoplástico que se estuvo realizando. En cuanto, bueno, del seguimiento postquirúrgico, también tenemos una parte importante. ¿Cuál es el objetivo de seguir estas pacientes? Principalmente para descartar la recurrencia local, descartar un segundo primario de mama antes de que presenten síntomas. En aquellos pacientes con antecedentes de cáncer de mama pueden presentar un segundo primario 5 o 10 años, en el 5 o 10% de los casos, 10 años después de su primer diagnóstico. Entre los factores de riesgo de recurrencia local, pues va la edad de la paciente, el grado y tamaño del tumor, la multifocalidad, la afectación ganglionar, el estado del receptor, si la paciente recibió quimio, radioterapia o hormonoterapia, así como los cambios postquirúrgicos en ambas mamas por la simetrización. Es importante que nosotros sepamos identificar cuál fue la lesión donde estaba la tumoración, la mama donde teníamos el cáncer y aquella mama que fue nada más simetrización. Generalmente en el instituto, aquella paciente que se le hizo remoción de tejido y como se van a ir a radioterapia, dejan grapas metálicas en el sitio donde estaba la, la mama donde estaba el cáncer, para así nosotros en el punto de imagen, en la otra mama contralateral, pues van a ver únicamente los cambios postquirúrgicos por la simetrización. Este es un tip que les puede servir de utilidad. Bien, no me voy a meter mucha discusión, hay muchas organizaciones en cuanto al seguimiento y la vigilancia que se debe de realizar. Hay la gran mayoría, pues algunos se van únicamente al control anual después de haber iniciado, hay quienes las recomiendan que se debe realizar de 6 a 12 meses después de completar la radioterapia y después una frecuencia anual. Entonces, ahora sí que va a depender mucho el centro donde estemos, el seguimiento que nosotros le vamos a estar dando. En la mamografía posterior a la cirugía va a permitir confirmar la extirpación de la lesión. Aquí es donde estamos viendo, ya ustedes esta imagen que ya vieron, donde ya no hay lesiones tumorales, donde ya no hay ganglios y la simetrización de la mama contralateral. Y lo que les decía, aquí vemos las grapas quirúrgicas en el lecho donde estaba la tumoración. Entonces eso les sirve a los radioterapeutas para saber la planeación que van a hacer en cuanto a la radioterapia, pero a nosotros también nos ayuda para saber el sitio donde estaba la tumoración. Va a identificar pues colecciones, lo que mencionamos, detectar cáncer residual o recurrente, detectar cánceres metacrónicos en la mama ipsilateral o en la contralateral. Hay que tener ciertas consideraciones especiales en la mama tratada, pues va a ser difícil posicionar y comprimir en los estudios iniciales. Entonces hay que tomar esto mucho en consideración y darle esa seguridad, las técnicas a las pacientes para que puedan permitir una adecuada compresión y posicionamiento. Esto no es imposible, ustedes ya lo pueden ver, esto se puede realizar siempre y cuando hablar con la paciente para que nos permita realizar. También va a depender mucho a veces del tipo de patrón. Recordemos que los patrones, las áreas menos móviles de la mama, que son los cuadrantes internos, pues cuando se hace la tumoración está ahí, puede en un momento dado ser mucho más difícil poder poner el posicionamiento en estas pacientes. Recordemos que siempre tenemos que llevar mastografía y ultrasonido de manera inicial para ver esos cambios que estamos teniendo, que además de lo que más tenemos a la mano. Las imágenes adicionales nos van a caracterizar la cobertura de toda la mama, la radioterapia va a retrasar la resolución de los cambios postquirúrgicos, comparación con estudios previos también nos va a ayudar para maximizar la detección de recurrencia y lo que recomendamos o nosotros lo que estamos haciendo en el instituto es el control antes del inicio de la radioterapia y 6 meses después de finalizada esta.
Bueno, la estabilidad de esos cambios posquirúrgicos, esos cambios de radioterapia, se va a ir dando con el paso del tiempo. Generalmente esa va a ver que no hay cambios en el intervalo de 2 estudios sucesivos, va a ir ocurriendo en 2 a 3 años después de completar la radioterapia, vamos a ver disminución de todos los cambios que se encuentran en los diferentes estudios de imagen secundarios a radioterapia, pero también debemos de tener cuidado porque en ese momento donde comienza a haber estabilidad de estos cambios posquirúrgicos y posttratamiento es cuando comienza a haber el aumento de las recurrencias tumorales o es cuando estas comienzan a aparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Una vez lograda la estabilidad de cualquier aumento en los cambios o el desarrollo de una nueva densidad o microcalcificaciones, debe haber sospechar una recidiva tumoral. Entonces recordemos la fisiopatología de la cicatrización, no nos recordemos que hay una fase inflamatoria y una fase angiogénica y proliferativa y una fase de remodelación y estas dependiendo del tiempo en que se presenten son los hallazgos que vamos a estar presentando o identificando en los diferentes estudios de imagen. No me voy a meter mucho con esto, ustedes lo saben perfectamente bien. En cuanto al seguimiento, pues, ¿qué hallazgos vamos a encontrar? Pues obviamente engrosamiento de la piel, como ustedes están viendo así, distorsiones de la arquitectura en el sitio de la cirugía, tanto en la mama como en la axila, va a haber incremento de la trabeculación, así como de la radiodensidad del tejido glandular de manera difusa y generalizada en la mama, donde presentó el cáncer, ¿no? Y en la mama contralateral, pues ustedes pueden ver, no hay engrosamiento de la piel, porque pues principalmente están nada más los distorsión de la arquitectura, que es donde se usó la remoción del tejido para la simetrización, la presencia de calcificaciones gruesas, estas secundarias a necrosis grasa, o colecciones líquidas hemáticas, necrosis grasa que pueden ir desde los quistes oleosos o las calcificaciones, así como los cambios post-tratamiento por radioterapia que se van a ir presentando y estos van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Entre los principales hallazgos que vamos a encontrar, pues son las colecciones, que es común en el primer control postquirúrgico, 50% de las pacientes va a haber una disminución o desaparición de estas a las 4 semanas y en el 25% de las pacientes estas pueden estar persistiendo hasta los 6 meses. Hay una resolución completa de los 12 a los 18 meses después de la cirugía. Podemos ver como ustedes ven en estas proyecciones de mastografía, como imágenes radiopacas, ya sea redondeadas o unas zonas de mayor densidad adyacentes a los sitios de cirugía, pero no tan radiopacas que no permitan ver a través de estas. Por ultrasonido vamos a ver masas quísticas complejas o bien que puedan tener septos, puede haber aumento en el tamaño, de estas. Esto es un dato que nos debe de alertar para una probable recurrencia. Recuerden que todos los cambios que se están presentando van a ir disminuyendo. Si vemos que disminuyen y de repente comienzan a incrementar, aguas porque puede ser un dato de una recurrencia. Entre el edema mamario y el engrosamiento cutáneo, pues va a ser posterior a la cirugía conservadora, va a haber un edema localizado, es más evidente posterior a la radioterapia y va a ser generalizado en toda la mama. El edema máximo y el engrosamiento cutáneo va a ser a los 6 meses posteriores a completar la radioterapia y después esto va a disminuir y va a alcanzar una estabilidad en 2 a 3 años después. Entonces aquí vamos a ver los cambios que pueden ver postquirúrgicos nada más inmediatos por la distorsión y el edema de la arquitectura y un edema a lo mejor muy localizado, pero ya con posterior a la radioterapia, pues los cambios postquirúrgicos, pero estos cambios de edema y engrosamiento cutáneos pueden ser más generalizados y en el ultrasonido vamos a ver pérdidas de los planos anatómicos con engrosamiento de la piel. Hay que tener cuidado porque entre los diagnósticos diferenciales hay que dar la diseminación linfática de cáncer, puede ser secundaria en obstrucción de drenaje venoso, podemos encontrar este hallazgo, así como también infección, falla cardíaca congestiva en algunas fístulas arteriovenosas, para que tengamos mucho cuidado. La distorsión de la arquitectura, pues ya vimos que es secundario a cicatrización y necrosis grasa, esta densidad de tejido blando especulada o irregular de márgenes mal definidos, que ustedes pueden ver aquí en estas diferentes imágenes de mastografía en proyecciones oblicuas, estas van a estar asociados a retracción de la piel
y de los tejidos adyacentes. Esto puede simular recurrencia, pero estas distorsiones van con el paso del tiempo, van a ir disminuyendo tanto en la distorsión como en su densidad. Vamos a presentar lucencias centrales, cambios de apariencia en las diferentes proyecciones, así como especulaciones gruesas y curvilíneas, y va a desaparecer y se va a estabilizar aproximadamente 2 años posteriores a la cirugía. Pues por ultrasonido vamos a ver precisamente esa zona de distorsión, esas zonas lucentes que vamos de irregulares lineales que se va a ver y que van a coincidir con el sitio de la cirugía. Otra puede haber calcificaciones. Estas calcificaciones se van a presentar en 28% dentro de los primeros 6 a 12 meses después de la radioterapia. Generalmente son distróficas, pueden ser por quistes oleosos que son patoneumónicas, y los hilos de sutura que ustedes pueden ver. Estamos viendo el cambios postquirúrgicos en esas proyecciones de mamografía en craneocaudales. Aquí estas son distróficas, más que nada por necrosis grasa. Aquí tenemos hilos de sutura y que por ultrasonido pues podemos ver esas imágenes de mayor ecogénicas con atenuación sónica posterior y que sabemos que corresponden con calcificaciones porque ya las vimos en el estudio mamográfico. Dentro de las secuelas de la radioterapia va a proporcionar un control de la enfermedad residual microscópica, lo que va a permitir tasas más bajas de enfermedad recurrente y una mejor supervivencia, pero esto también nos puede aumentar el riesgo de infección, principalmente de los abscesos, y hay que tener cuidado con las neoplasias malignas inducidas por radiación, ya sea en pulmón, secundarias a mama, leucemias y sarcomas. De la recurrencia local a 10 años, en un estudio que se hizo en aquellas pacientes que tuvieron tratamiento conservador con cirugía de un cáncer in situ, se vio que aproximadamente en un lapso de 10 años tenían recurrencia hasta el 8% de aquellos casos que tuvieron márgenes negativos. En márgenes positivos se fue hasta un 15%, en aquellas que eran mayores de 60 años hasta en el 5%, en las menores de 40 años hasta un 18%, y en aquellas pacientes que tuvieron lupectomía más radioterapia se observó que el riesgo disminuyó en un 50% la recurrencia local. Entonces, esa es una paciente donde con el paso del tiempo se veía una zona de distorsión, pero en lugar de disminuyendo la densidad, comenzamos a ver que incrementaba la densidad y que tenía mayor retracción de los tejidos adyacentes y de la piel. En el ultrasonido se corroboró una lesión hipoecoica irregular con importante atenuación sónica posterior, que esta fue una recurrencia a los 2 años y medio del tratamiento conservador. Esta es otra paciente donde estamos viendo el control de un estudio. Ya tenía cáncer de mama, estaba en seguimiento de aproximadamente unos 8 años, y entre un control y otro se identificó calcificaciones amorfas heterogéneas en tercio posterior del cuadrante súpero externo izquierdo. Aquí les doy la amplificación, donde en el estudio previo del año anterior no se le veía nada absolutamente, y actualmente se veían todas estas calcificaciones amorfas heterogéneas. Vean ustedes aquí en estas amplificaciones de la imagen del estudio previo y el control actual, donde por ultrasonido se identificó una lesión no masa irregular con atenuación sónica posterior y que además tenía imágenes ecogénicas en su interior de menor de 1 centímetro. Entonces, como tenía una traducción ecográfica, era vascular, le hicimos la biopsia guiada por ultrasonido y tomamos un control radiológico de las muestras de los churritos de tejido obtenido, donde pues como tenía calcios corroboramos la presencia de las calcificaciones, y esto fue un carcinoma ductal in situ de alto grado con necrosis tipo comedo asociado a calcificaciones. Entonces recordemos que tenemos un manejo y una participación bastante importante en estas pacientes desde el momento de su diagnóstico, así como su seguimiento. Entonces es un equipo multidisciplinario, hay que tener mucha comunicación con el cirujano, oncólogo, con los radioterapeutas, con los patólogos, todo esto para que las pacientes tengan el mejor manejo adecuado e individualizado de acuerdo al tipo de cáncer que estén presentando.
Entonces, estos que en el instituto las pacientes siempre las vemos en un equipo multidisciplinario. Hay algo que se llama unidad funcional de mama, donde se encuentran presentes todos los involucrados con la paciente, el radioterapeuta, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, los de medicina nuclear, los radiólogos, hasta el cirujano plástico en el momento de que se evalúa qué tipo de manejo y de atención es más adecuado a cada una de las pacientes. Entonces, es importante para nosotros, desde el momento del diagnóstico, estamos hasta el seguimiento de esta paciente una vez que ha sido curada, tenemos un papel importante y preponderante y debemos estar nosotros, bien actualizados de cuál es lo que tenemos que realizar y qué información debemos de darles a los médicos para poder tener pues un manejo adecuado en estas pacientes. Hay que tener actualización y experiencia en lesiones de sospecha, destreza en intervencionismo mamario, eso es algo muy importante. Si no tienes esa habilidad, no compliquemos a una paciente, tengamos mucho cuidado, desarrollemos esa habilidad y la utilidad de los estudios de imagen, así como la accesibilidad de los mismos. Es importante que nosotros conozcamos cada uno de los diferentes estudios de imagen, qué utilidad nos aportan o le pueden aportar a una paciente, pero también qué accesibilidad nosotros tenemos para poder realizar estos casos que le estamos presentando. Bueno, en el instituto contamos con todas estas herramientas de diagnóstico, pero sé que no todos ustedes en sus centros de trabajo tienen esta accesibilidad, pero podemos obtener y sacarle el mayor provecho a cada uno de estos estudios. Recordemos principalmente que todo esto es para el manejo de estas pacientes y pues bueno, agradezco a todos su presencia y la atención. Espero que toda esta información haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.